Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, y yo les había dicho que hoy íbamos a mirar en el libro de Apocalipsis todas las referencias, todos los versículos donde el Señor nos dice que al que venciere va a traer un premio, ¿verdad? ¿Cuántos quieren conocer esos premios que el Señor tiene para nosotros? Pues la idea, iglesia, es que usted y yo nos animemos a esforzarnos, a ser valientes para seguir adelante en esta vida cristiana, amén. Que no retrocedamos por nada del mundo, sino que avancemos y que cada día podamos, mi hermano, ser aún mejores, ser más santos, más puros, más limpios para nuestro Dios, amén. Yo de verdad que estudiando estos pasajes me emociono y digo, Dios mío, yo quiero que llegue ese día, y me anima de verdad a seguir adelante. Es ahí donde decimos, vale la pena amar al Señor, vale la pena seguirlo, vale la pena que nos esforcemos por Él, amén, que lo dejemos todo por amor de Él. Recuerdan que les había de pronto referenciado una palabra, un versículo que dice que si nosotros dejamos padre, madre, hermanos, casas, ¿sí? ¿Recuerdan? Eso está en Mateo. Por si usted de pronto dice, bueno, yo quisiera saber, Mateo 19:29, dice el Señor, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Para quién es ese versículo? Esa promesa para mí. Esa promesa es para mí, para todos los hijos de Dios. Sabemos que no hemos tenido que dejar toda esa cantidad de cosas por el nombre del Señor. En otros países, mi hermano, usted dice que es cristiano y le quitan sus propiedades, no le permiten tener casa propia, los sacan a las afueras de la ciudad, no puede habitar con el resto de la gente, y hay una cantidad de rechazo impresionante. Una vez leía un artículo donde en un país cristianos vivían en el basurero de la ciudad, literal, teniéndolo todo, pero por ser cristianos y por hablar de Jesús, ellos los expulsaban por allá a una parte donde era prácticamente el basuro. Y ellos allí en medio de todo eso seguían alabando al Señor, y dicen que era donde vivían los cultos más extraordinarios, donde se sentía la misma gloria de Dios, porque esa gente, mi hermano, estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, como en la iglesia primitiva. Y hay países así, donde el evangelio es ocasión de verdad de que usted termine sin nada, donde todo el mundo lo rechaza, donde de verdad legalmente usted no tiene derecho a nada, ¿sí? Hay países como en la India, donde ser cristiano es difícil, Corea. Y esto, hermano, por eso el Señor deja esta palabra y dice, mire, no importa, si usted le ha tocado dejar todo por amor de mí, usted no se preocupe, que va a recibir la recompensa en esta tierra y en el cielo, obviamente, la vida eterna, que es nuestro regalo más grande, amén. Y ese es el que vamos a hablar. Entonces, dicen Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerde que hablábamos de la restauración al origen, a ese diseño perfecto que Dios le dio a la humanidad. ¿Cuál era ese diseño perfecto? Pues que el Señor quería, así como Adán y Eva, que nosotros estuviésemos allí en ese paraíso, en ese lugar hermoso, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay enfermedades, así como vivían Adán y Eva al principio. Y el Señor quería al hombre ponerlo allí. Y esa era la vida que el Señor quería para todos nosotros, donde esa comunión con el Señor fluye, es maravillosa. Ellos no tenían problema por hablar allí con el Señor todo el tiempo, continuamente, donde no había maldad. Pero entonces, cuando el hombre pierde todo esto, cuando entrega su obediencia a Satanás,
a través de desobedecer a Dios, pues vemos que toda la historia de la humanidad se ha centrado en que Dios quiere volver al hombre, a restaurarlo, volverlo a Él, volverlo a tener junto a Él para siempre. Amén. Ese ha sido todo el propósito del Señor, y todo lo que nos habla la Biblia es eso, el deseo de Dios por tener nuevamente toda esa humanidad, todos sus hijos, toda su creación a su lado. Amén. Disfrutando para siempre de toda su gloria y de todo lo que Él creó y preparó para nosotros, porque esa ha sido su voluntad. Y allí se ve desde Génesis que su voluntad siempre ha sido tenernos a su lado, que disfrutemos de todas las cosas maravillosas que Él nos ha dado. Amén. Que Él creó y que Él diseñó. Y Él dice allí en este primer versículo de Apocalipsis que encontramos, donde dice al que venciere, dice que Él busca entonces esa restauración del ser humano, a ese origen maravilloso de comunión, de disfrute, de deleite. Pero usted sí sabe que ese paraíso y ese disfrute usted lo empieza a vivir desde que acepta a Jesús aquí en la tierra. Claro, y lo leíamos en el ayuno, allá en Isaías, en el capítulo 51, donde el Señor les dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, en el 51:3, y dice que las cambiará en gozo, en alegría, en canto, en felicidad. Y en el versículo 11 dice, allí dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Qué es lo que el Señor ha querido desde que nosotros le entregamos nuestra vida a Él? Que vivamos en ese gozo pleno y eterno. Que si algo que busca nuestra alma, que es la satisfacción, el alma quiere sentirse satisfecha, pues que usted lo encuentre en Dios y solamente en Él. No en Dios y el dinero, no en Dios y una persona más aquí en la tierra que me haga feliz, no Dios y las comodidades, no Dios y el título que yo tengo, eso es lo que me hace sentir pleno y feliz. No, la plenitud de nuestra alma y de nuestro corazón solo sí debe hallarse en Jesús, solo en Él, no en nadie más. No es que, es que yo quiero a Jesús, pero también quiero otras cosas del mundo. A veces tratamos de hacer esas mezclas y al Señor no le agrada. Dice la palabra que Dios, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Él no quiere compartir su gloria con nadie, ni quiere que usted ande, mi hermano, anhelándolo a Él y a otras cosas más en esta tierra, en este mundo. El Señor quiere que su vida y mi vida sean solo de Él. ¿Cuántos lo entienden? Claro. Y allí es donde usted va a poder encontrar esa plenitud de Dios. Cuando usted entrega totalmente su vida al Señor, entonces usted se empieza a sentir pleno y satisfecho. Cuando usted le confiesa al Señor todo lo que ha anhelado de este mundo, pero usted dice: Señor, yo rindo todo eso a tu voluntad. Yo rindo todo eso delante de ti, porque yo quiero aprender a vivir para ti. Y quiero que mi alma se encuentre totalmente satisfecha en ti. Entonces es donde esta palabra cobra una realidad en nosotros. Gozo perpetuo habrá sobre nosotros, sobre nuestras cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Porque cuando nosotros nos encontramos realmente, hermanos, reposando en Dios, en su voluntad, hallando en Él el descanso, sabiendo que Él es nuestro Dios, que no tenemos por qué temer de ninguna cosa que pueda venir a nuestra vida, o que el día de mañana nos va a pasar una desgracia. No tememos de ningún mal. Creemos y confiamos siempre que Dios es el que nos guarda, nos cuida, y a través de la obediencia sabemos que todo lo mejor viene tras nosotros, nos alcanza. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él lo ha dicho así: el que escuchare atentamente mi voz y pusiere por obra mis palabras. Eso es lo que necesitamos cada día. Entonces, volvamos a Apocalipsis. Eso que el Señor nos habla de paraíso, de plenitud, de regocijo, de deleite, lo podemos empezar a disfrutar desde ya, ¿verdad? Porque el reino de Dios vino a nuestra vida.
Usted puede decir: el reino de Dios ha venido a mi vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Vivir conforme a ese reino de los cielos, vivir conforme a esa cultura del reino de Dios. No viva conforme a la cultura terrenal, mi hermano. Deshágase de tanta cosa que el mundo nos ha metido, de pensamientos terrenales, mundanos, de principios seculares, terrenales, y adoptemos la cultura del reino de Dios. Amén. Siempre pregúntese: ¿será que así se vive en el cielo? ¿Será que esto lo haría el Señor Jesucristo? ¿Será que mi rey actuaría de esta manera? ¿Tendría esto en la casa? ¿Diría estas palabras? ¿Mi rey lo haría? Porque es que usted y yo pertenecemos a un reino eterno, al reino de los cielos, y tenemos que vivir conforme a ello. No vamos a esperar a estar en el cielo para vivir conforme al reino de los cielos. No, hay que empezar a vivir desde ahora el cielo aquí en la tierra. Empezar a vivir como se vive en el cielo aquí, y empezar a hacer lo que Dios nos dice, a adoptar la justicia de Dios, no la justicia del hombre. No es que esto no es justo. ¿No es justo según quién? ¿Según el mundo? ¿Según la vida terrenal? ¿Según el hombre o según Dios? Tenemos que empezar a adoptar toda la justicia de Dios en nuestra vida, a adoptar los principios de Dios, a entender qué es lo que se vive en el cielo, y así, conforme el Señor lo estipula en la palabra, vivirlo. Amén. Vamos a seguir. Capítulo 2, versículo 11, allí más adelante, habla el Señor a la segunda iglesia y dice en ese versículo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño ¿de qué? De la segunda muerte. Tenemos claro qué es vencer. Recuerde que nos fuimos a la raíz de esa palabra vencer, allí que aparece en Apocalipsis, y quiere decir subyugar. Dominar es eso. Subyugar es dominar. Es que yo he vencido algo, y hemos estado mirando cómo Jesús en la cruz venció a Satanás, venció a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Venció la enfermedad y todas las obras del enemigo. Pero hoy usted y yo tenemos un encargo de parte de Dios, y es precisamente conservar la victoria que Cristo ganó en la cruz, venciendo todo lo que esta alma quiere y anhela. Todas esas pasiones, deseos, todas esas inclinaciones pecaminosas tienen que haber quedado clavadas ¿en dónde? ¿Dónde fue que lo estudiamos? En la cruz. Juntamente con Cristo, el hombre de pecado quedó crucificado. Mi conversión es eso, iglesia. Cuando yo digo yo me convertí a Cristo, esto es un proceso diario, donde yo muero, donde yo renuncio, donde yo acepto la vida de Cristo y renuncio a lo que mi alma quiere, renuncio a lo que mi alma me pide y anhela para hacer la voluntad de Dios. Y por eso el Señor dice: al que venciere. Usted y yo ya no tenemos que decir: ay, no, es que yo tengo que pelear con el diablo y vencer al diablo, yo me tengo que agarrar con los demonios para vencerlos. No, Cristo ya los derrotó y los venció. Ellos están vencidos. La lucha más fuerte del cristiano está con su propio yo, con su propia alma. La guerra que tiene con los pensamientos, con la incredulidad. A eso es que le tenemos que hacer guerra y destruirlo totalmente de nuestra vida. Amén. Todas esas inclinaciones pecaminosas, todo aquello que quede de ese hombre viejo, ¿qué tenemos que hacer? Derrotarlo, destruirlo, acabarlo. Recuerde el ejemplo de David. David no se conformó con coger el gigante, tirarle la piedra allí, lanzarla y verlo ahí tendido en el suelo con la piedra en la cabeza y dijo: ya, lo derroté. No, él diligentemente avanzó, fue hasta donde estaba el gigante, y ¿qué hizo? Le cortó la cabeza. La victoria que usted y yo debemos presentar cada día ante Jesús es una victoria contundente del pecado, de las inclinaciones pecaminosas,
de las pasiones, del egoísmo, de mi orgullo. Todo eso tiene que estar allí, mi hermano. Mire, subyugado, muerto bajo nuestros pies, allí sometido, porque el alma continuamente a veces quiere estar diciéndote: no, pero mira, tú no hagas esto, pobrecito tú. ¿Cómo vas a hacer eso? No. ¿Cómo le vas a ir a pedir perdón a ese que te hizo tanto daño? Eso no es justo. Y recuerde lo que estamos viendo. Usted y yo tenemos una victoria y tenemos un llamado a vivir el reino de los cielos en esta tierra. Y a veces lo cantamos y decimos: un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste. Pero nos encontramos en momentos a veces de tristeza, de congoja, de depresiones, de angustia, de temores. Y se va el gozo. No sé para dónde se irá, pero se va el gozo de la salvación. Y el Señor dice: gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Que pase lo que pase, usted y yo vivamos en ese gozo, en esa felicidad, porque con Cristo lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Dice también que vencer es conquistar, es una victoria decisiva, es ser más que vencedores sobre la carne, sobre el pecado, sobre los malos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Allí en el versículo 17 de Apocalipsis dice, hablando a la tercera iglesia, el Señor le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿cómo dice? Nuevamente, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mire, a través de todo esto yo puedo ver, en ese segundo que vimos allí, en la segunda iglesia también le habla y le dice al que venciere, y habla de la segunda muerte. ¿Cuántos saben qué es la segunda muerte? No sabemos, listo. Vamos a mirar ahí en Apocalipsis 21 para que nos quede bien claro lo que estamos leyendo. Dice 21:8 de Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos, mire, cobardía. ¿Cómo estaban aquel ejército que estaba frente al gigante? Yo les he traído el ejemplo de David. ¿Saben por qué? Porque es que cuando yo miré en la concordancia la palabra vencer, venciere exactamente, solo aparecía en 2 libros, en Samuel, donde relata la historia de David, y en Apocalipsis. Y cuando miro nuevamente esa historia de David, entiendo por qué. Y resulta que cuando David mira y dice: bueno, ¿y cuál es la escena aquí? Me encuentro con un gigante, me encuentro con un ejército amedrantado y lleno de temor. Y David dice: oiga, pero ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar el ejército de Jehová el Señor? Pero la verdad era que así lo veía David, pero era el único. Los otros se temblaban del miedo delante de ese gigante y no se atrevían a enfrentarlo. Solamente David tenía una mentalidad diferente y decía: no, qué pena, pero este no puede venir a retar a los ejércitos de Jehová el Señor. A ver, ¿qué le van a dar al que lo venza? Yo lo venzo. Y ahí es donde yo veo la diferencia entre el valiente. El valiente se diferencia porque hay un cambio de ¿qué? De mentalidad. Eso, así es, un cambio de mentalidad. Habían una cantidad diciendo: no, pobrecitos nosotros, este hombre nos va a matar con solo darnos un manotazo. No, eso mejor dicho nos va a acabar. Y tiemblen allá desde el rey, el mismo rey Saúl, ¿cómo estaba? También con miedo, escondido de ese gigante. Y viene este muchachito, alrededor de 17 años por ahí tenía, y dice: no, ¿cómo así? No, yo me le enfrento a este gigante, este no nos va a poder vencer, nosotros somos el ejército de Dios. Y se va y con toda. Y yo digo: oiga, pero qué diferencia tan grande, todo un ejército a uno solo. Y mire que la palabra del Señor dice: tenga cuidado, porque los cobardes, y los cobardes son aquellos que no están dispuestos a vencer, a esforzarse. Y una frase que siempre me ha gustado ver de la palabra es cuando el Señor le habla a Josué
Y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y no solo eso, le dice, esfuérzate y sé ¿qué? Muy valiente, muy valiente. Y esas mismas palabras son para la iglesia de hoy. Son para la iglesia de Cristo. Son para cada uno de nosotros. Amén. Porque nosotros nos tenemos que esforzar y ser muy valientes. Porque los cobardes, aquellos que se quedaron en la banca diciendo, no, pero un momentico, no, pero yo no le creo a ese pastor. Pero no se fue para la casa y cogió su Biblia y dijo, bueno, yo no le creo, pero no me he puesto a estudiar tampoco la Biblia. ¿Qué dice Dios? A ver si eso es verdad lo que este hombre me está predicando. A ver si eso que me están enseñando todos los días en la iglesia de la sanidad interior es verdad. No, pero un momentico, Espíritu Santo, y me voy a poner a orar y aún me voy a poner en tiempos de ayuno. Señor, ayúdame, ábreme el entendimiento, quítame la incredulidad, Señor, que yo pueda entender tu palabra. Y empiezo a leer, ese es valiente, ese se atreve, ese dice, yo no me voy a conformar, qué pena, yo voy a avanzar, yo voy a seguir, yo no me voy a quedar ahí estancado. Yo no me voy a avergonzar de Cristo. Qué pena, porque en el trabajo se dieron cuenta que como que soy evangélico y por ahí he escuchado risitas y como que me quieren hacer la burla. Pues no me importa, yo por Cristo la doy toda. Ese es el valiente. El cobarde es el que dice, no, se amedranta ante eso y dice, no, por allá se están burlando, yo más bien digo que no soy cristiano. No, porque qué pena y después mis compañeros me van a hacer el bullying todos los días. No, entonces me quedo más calladito para que no se den cuenta que soy cristiano. Mire cómo llama el Señor a esos. El que dice, no, es que yo con este problema de pornografía llevo años, pero a mí me da una pena ir a decirle al pastor que me ayude a salir de eso, o al consejero allá que me ayude en ese proceso de sanidad interior, que allí se rompen ataduras y todo eso, pero no, a mí me da como cosa, no, qué pena. Entonces la pena y la vergüenza me lleva a quedarme por allá, escondidito, conforme con el pecado. No busco soluciones, no busco salida, no hago como David, digo, no, qué pena, pero a mí esto no me va a dominar. Que yo dejo esto, lo dejo, que lo venzo, lo venzo. Señor, ¿cuántos años de cristiano y nada que dejo la ira? No, pues yo no me voy a dejar. ¿Qué hay que hacer? Que hay que buscar un proceso de sanidad interior, pues lo voy a hacer. Que me tengo que esforzar y hay que escuchar muchos audios, pues no importa, Señor. Voy a sacar tiempo. Si me toca trasnocharme, me voy a trasnochar. Voy a ser esforzado y valiente, pero yo no me dejo dominar de esto. Yo voy a agradar al Señor. Voy a ser valiente y esforzado. No me voy a dejar, no me voy a quedar allí diciendo, no, pues ¿qué más hago? Dios sabe que yo no he podido dejar ese enojo, esa ira, esa amargura. Yo no he podido dejar ese pecado de masturbación, de pornografía, de fornicación. Dios sabe que yo he tratado, pero no puedo. Nosotros no podemos salir con excusas delante de Dios. Nosotros nos tenemos que ¿qué? Esforzar y ser muy valientes, porque es al que venciere. El cobarde no entra al reino de los cielos. No va a tener ese paraíso, ese maná. No va a ser librado de esa segunda muerte. Son las tres cosas que hemos visto. Y mire lo que dice, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Recuerde que homicida no es solo el que coge un arma para matar a otro. El homicida es el que se enoja contra su hermano, lo trata de bobo, de tonto y etcétera. Los fornicarios, y recuerde que la fornicación no es solamente el acto sexual como tal, carnal, el coito, no. También fornica aquel que desea a un hombre, a una mujer en su mente. Desea su cuerpo, desea tener relaciones con ella y se lo imagina. Ese es un fornicario. Dice, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces dice la Biblia que al que venciere, usted y yo, el Señor nos va a librar y no nos va a permitir vivir esa segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. ¿Sí lo entendimos? De eso nos va a librar el Señor.
Volvamos al capítulo 2 del mismo Apocalipsis. Entonces dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere le será dado el maná escondido. Ese maná, recuerde que Cristo es ese maná. Y Él desde ya debe ser su alimento, la palabra. Él es el verbo. Jesús es nuestra vida y es nuestro alimento continuo. Amén. Y por eso dice la palabra allí, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo. Y esto habla de identidad. Usted y yo tenemos que tener identidad. La semana pasada nuestro pastor Héctor Andrés, mi hermano, habló de la identidad del cristiano, ¿recuerda? Pues de eso es que el Señor nos está hablando y nos está diciendo, mire, usted tiene que tener identidad. Y todo esto que el Señor dice que nos va a dar, usted lo tiene que empezar a experimentar en comunión con Dios. Como verdadero hijo de Dios, usted tiene que vivirlo en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes un nombre que nadie más conoce, solo Dios. En este momento solo Dios. Y la identidad que tenemos la tenemos por Jesús, amén. Porque nos llamamos de su nombre, nos llamamos cristianos. Llevamos el nombre de Cristo en nosotros, amén. Pero cuando estemos en el cielo, Él nos va a revelar ese nombre que es único y que Dios se lo ha dado a usted, aún desde antes de nacer, porque Él nos planeó, Él nos tenía allí predestinados, separados y escogidos. Y ese nombre que te hace único, de hecho, desde ya nosotros sabemos que somos únicos. ¿Cuántos dicen amén? Claro, y usted tiene que aprender a verse a sí mismo como Dios lo ve. ¿Cuántos han aprendido a verse a sí mismo como Dios los ve? Usted no se puede vivir viendo allí como, ay, es que yo tantos errores que he cometido, y muchos se miran a un espejo y empiezan a recordar los pecados, los errores, pero es que yo todavía con esto, pero yo todavía con aquello. No, y el Señor te ve perfecto, te ve santo. Mire, usted quiere saber cómo lo ve el Señor, lea Cantar de los Cantares. Y el Señor te llama a ti, que eres la esposa. ¿Cuántos son la esposa del Cordero? Amén. Y Él dice, mi amiga, amada mía, perfecta mía. ¿Cómo te ve el Señor? Como su perfecto, como su perfecta. Así te ve el Señor. Porque en Dios habita la fe más extraordinaria del universo. Y Él te ve como aquello que tú vas a llegar a ser, ese producto terminado que eres en Cristo el Señor. Te ve a través de Jesús y te ve santo, te ve perfecto. Así nos ve el Señor. Dele la gloria a Dios si le quiere aplaudir a Él. Gloria a Dios. Así te dice el Señor, mi santo, mi perfecto, mi amado. Él dice a los santos de Dios. ¿Sí ha leído las cartas de Pablo? ¿Y quiénes son los santos de Dios? Unos por allá que ponen en la iglesia católica vestidos de... ¿Sí? ¿Esos son los santos? ¿Cuáles son los santos de Dios? ¿A dónde están? A ver, yo los veo con la mano levantada. Ah, somos nosotros. Somos usted y yo. Esos somos. Y así se tiene que ver usted. Y sigamos, mire lo que dice la palabra allí en el 17. Dice que nos dará un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuántos han recibido identidad de hijos de Dios? ¿Cuántos saben que son únicos? ¿Cuántos saben que son escogidos de Dios? Aleluya, gloria a Dios por eso. El versículo 26 dice, al que venciere, ahí en el capítulo 2, y esta es la cuarta iglesia, le dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Que Él nos ha entregado la victoria que Él ganó sobre principados y potestades, a los cuales se exhibió públicamente en el mundo espiritual, venciendo sobre ellos en la cruz. Y dice que dio esa victoria a la iglesia, nos puso por cabeza de esos principados y potestades y huestes de maldad. ¿Cuántos sabían eso? Claro, nos dio esa autoridad sobre los demonios.
Usted y yo hemos sido llamados a gobernar en el mundo espiritual. No a que los demonios a usted lo cojan y como uno vivía diciendo la otra vez, no, el diablo me engañó, pobrecito yo que un demonio de tal cosa me hizo y que el otro demonio de no sé qué me tenía engañado. No, mi hermano, eso no existe en un verdadero cristiano que sabe que la victoria la tiene con él, que Jesucristo derrotó a Satanás y sus demonios y dijo, mire, yo le entrego a usted esta victoria, disfrútela. Viva como un verdadero hijo de Dios, viva en obediencia y ningún demonio tendrá por qué levantarse en contra suya. Amén. Usted tiene la autoridad sobre todas esas huestes de maldad. Usted gobierna juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios por eso. Yo le dije a usted, esto le va a llenar de fe, le va a motivar. No solamente que lo emocione, que lo motive y lo incentive y le ponga en su corazón una determinación a ser santo para Dios. Amén. A vivir como a Él le agrada. Mire lo que dice el versículo 26. Dice nuevamente, leámoslo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Qué es guardar las obras de Dios? Es que yo camine, porque Él dice que Él, hermano, diseñó unas obras para que usted y yo anduviésemos en ellas. Desde antes de la fundación del mundo son las obras de justicia. Esos mandamientos muy pequeños que a veces nos cuestan. Ponga la otra mejilla, al que te pide dale. Ama a tu enemigo, ámalo, ni siquiera le dice perdónelo y no lo vuelva a mirar ni a determinar. Perdónelo pero de lejitos, no, dice ámelo. Bendígalo, ore por él. ¿Y sabe qué es lo que quiere decir el Señor cuando le dice ame a su enemigo? Hágale el bien. Busque hacerle lo bueno, busque hacerle el bien, busque hacerle un favor. Ay, ¿cómo así? No, hermana, eso es ser uno bobo. No, esa es la verdadera justicia del reino de Dios. ¿Cuántos quieren vivir conforme a la justicia del reino? Bueno, nos toca cambiar el chip. Y dice el capítulo 3, versículo 5. Ahí más adelantico, de Apocalipsis 3:5 dice la palabra: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cuántos desde ya tienen esas vestiduras blancas? A ver, claro, la Biblia dice que las vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, son las obras de santidad de cada uno de nosotros. Son las obras de justicia, de obediencia que usted y yo hacemos. O sea que si usted se mirara con los ojos del Espíritu, ya se vería las vestiduras blancas. Amén. No es solamente allá en el cielo, desde ya las tenemos que tener, porque el que no vaya con las vestiduras adecuadas al día de las bodas del Cordero no entra. Recuerde que leíamos la parábola de las bodas y dice que el Señor vio uno vestido inadecuadamente. ¿Y qué hicieron con él? Lo sacaron. Le dijeron, usted aquí no puede estar. Lo sacaron a las tinieblas, al lago de fuego y azufre. Así que usted y yo desde ya tenemos que tener esas vestiduras. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que nuestro nombre podría borrarse del libro de la vida, claro. Y por eso hablábamos de que esto de vencer es permanecer en la salvación que Dios nos dio. Usted y yo recibimos una salvación gratuita, pero el encargo que Dios nos ha dejado a usted y a mí, ¿cuál es? Consérvela. Conserve esa salvación tan grande como su tesoro más preciado en la vida. ¿Cuántos lo ven así? Así tiene que ser. Es mi tesoro más grande, la salvación. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre. ¿Cuál nombre? ¿Será que allá el Señor va a decir Mónica? No, el nombre que leímos anteriormente, que es un nombre que nadie conoce, que está allí escrito en esa piedrecita blanca. Cuando usted el Señor lo llame por ese nombre, usted va a saber que es usted, no se preocupe. Amén. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Usted no le parece eso muy honroso? Que el Señor Jesucristo sea el que diga, aquí está, Julanito, yo no sé cómo me voy a llamar allá en el cielo. Julanita, aquí está papá.
Uy, qué bendición. Y que lo presenten, así como cuando el papá coge muy orgulloso, o la mamá, y a la visita que llega a la casa dice: vea, aquí está mi hijo Julanito, se lo presento. Él es todo un doctor, un ingeniero, muy juicioso él, y ese papá saca pecho presentando a su hijo, ¿cierto? Así el Señor se va a sentir feliz. O cuando ese esposo presenta a su esposa y muy orgulloso dice: mire, aquí está mi esposa, ella es Julanita de tal, esa es mi esposa, y no se avergüenza, antes la presenta donde va. Así el Señor va a presentar su esposa, que somos usted y yo, y va a decir: aquí está, se la presento. Y el Señor va a sacar pecho porque va a decir: mi hijo dejó mi nombre en alto allá en la tierra y no me avergüenzo de él. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor: confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Quién está hablando? Jesús. Y delante de sus ángeles. Ahora siga en el 12. A la siguiente iglesia el Señor le dice, esta es la sexta: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire, mi hermano, qué privilegio, y cómo no solamente el Señor nos va a dar esa nueva identidad maravillosa con ese nombre nuevo, sino que también el nombre de nuestro Dios será escrito en nosotros. Estaremos allí como con esa impronta de que le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Y todo aquel que lo vea a usted desde ya, aquí en la tierra lo vea, tiene que mirarlo y decir: uy, sí, este es cristiano. Y usted debe confesar y decir: es que mi vida le pertenece a Él. Yo soy de mi amado, dice Cantares, y mi amado es mío. Es ahí donde va a venir esa comunión perfecta, donde el Señor dice: vendrá lo perfecto. Él y yo somos uno, pero tenemos que empezar a mostrar que somos uno desde ya, ¿verdad? Que estamos en esa unidad con Él. Entonces dice que Él escribirá sobre nosotros el nombre de mi Dios, o sea, el nombre de nuestro Padre, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén. El versículo 21, última iglesia. ¿Qué dice el 21? Leámoslo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Usted no le parece eso espectacular? Nos vamos a sentar en el mismo trono de nuestro Señor. Pero eso es al que ¿qué? Al que venciere, al que venza sus pasiones, sus deseos. Ese hombre viejo, viciado a pecar, a hacer lo malo, injusto, infiel, desobediente, eso tiene que estar ya muerto. No hay otra forma de llegar allí. No hay otra manera de ser derechosos de estos privilegios tan únicos. Nadie en el mundo entero ha tenido esto, mi hermano, ni lo obtendrá, solo los hijos de Dios. Eso que no, que pasar por la alfombra roja, yo no sé en dónde, que porque los famosos hacen eso, y que tener su nombre ahí en el piso, ay, ahí tenemos el nombre, y entonces el famoso se mofa de que tiene el nombre ahí escrito en un lugar donde están todos los famosos. ¿Usted cree que eso se compara a lo que Cristo nos está diciendo aquí? Jamás, hermano. Ni el más famoso de Hollywood tendrá el honor y el privilegio que tendremos los hijos de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Muchos jovencitos hoy día sueñan con, ay, la fama, ay, mire, el famoso, y lo admiran y lo aclaman y lo siguen en las redes sociales, que porque él tiene un nombre que es famoso en todo el mundo. Mi nombre no es famoso en esta tierra, pero en el cielo los ángeles lo conocen. Amén. Y mi Padre lo sabe, y para mí es el mayor honor. ¿Cuántos piensan igual? Claro que sí, mi hermano. Y nos gozamos por eso.
Porque lo más importante es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que mi Señor lo confiese el día que yo llegue allá. Eso es lo que a mí me debe importar. Que en esta tierra a mí me desconoce la gente, no me importa. Que en esta tierra jamás caminé por alfombra roja, pues yo voy a pisar calles de oro. Que no conocí las islas más hermosas de esta tierra, pero veré el mar de cristal. ¿Qué más? Qué privilegios tan grandes, hermanos, ninguno los tendrá. El rey de reyes, no, es que Julanito fue y vio a la reina de Inglaterra y allá la vio y vio el palacio. No, hermano, ¿eso qué? Eso no es nada. Yo en el cielo me voy a encontrar con el rey de todos los reyes de la tierra y con el Señor de todos los señores. Amén, gloria a Dios por eso. Y eso, mi hermano, es lo que a mí me impulsa. Y usted dice, yo no me voy a rendir, yo no me voy a dejar de esto. Que el mundo a mí me va a venir a ofrecer yo no sé qué cosas, no, qué pena. Lo que a mí Cristo me ofrece no se compara con lo que el mundo me ofrece. Y no lo quiero, y lo tengo por basura, como decía Pablo, por agradar a mi Jesús. Títulos, todo lo que usted se quiere imaginar que el mundo le ofrece para que usted se sienta significante, se sienta muy importante. No, mi hermano. Su identidad y mi identidad están en Jesús. Amén. Está en que yo sea de mi amado y que Él sea mío. Que seamos uno los dos. Sigamos allí en el en el capítulo 21, porque ya leímos el 3:21. Ahora vamos a mirar el capítulo 21, versículo 7. Y este es el último de los que el Señor habla de lo que le va a dar a aquel que venciere. Y dice la palabra, léalo conmigo: el que venciere heredará todas las cosas. Yo no me puedo, de verdad que mi mente humana hace shock. Todas las cosas. Y no estamos hablando de la tierra, porque esta tierra pasará por fuego. Está hablando de lo que el hombre no ha podido llegar a conocer en plenitud. Galaxias, constelaciones, universo entero, cantidades de planetas, de mundos que usted y yo desconocemos totalmente. Y el Señor dice, usted heredará todo. Ángeles, cantidad de cosas, hermano, que uno dice, ¿cómo? Bendito Dios. Dice la palabra, y léalo otra vez: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Para que esto ocurra, usted y yo tenemos que aprender a estar sujetos a Dios, obedientes a la palabra de Dios, porque Él vuelve y recalca, pero yo soy su Dios. Y usted va a heredar todo eso, pero obedeciéndome a mí. Y si desde ahora somos desobedientes, ¿cómo vamos a llegar allá a semejante responsabilidad? Si no obedecemos, tenemos que desde ahora aprender la obediencia, estar sujetos a nuestro Dios, confiadamente y sabiendo que jamás Él nos va a poner a hacer algo que nos perjudique, que nos dañe, que jamás mi Padre me va a poner a hacer algo que sea dañino para mí, que siempre Él quiere lo mejor. Y por eso me someto a su voluntad con gozo, con alegría, porque sé que su voluntad es lo mejor para mí. ¿Cuántos están seguros de eso? Y por eso voy a llegar un día allá, a este privilegio tan grande donde Él me dice, heredarás todo. ¿Y yo seré qué? Yo seré tu Dios y Él será mi hijo. ¿Cuántos son hijos? Desde ya somos hijos, ¿verdad? Desde ya. Y somos coherederos juntamente con Cristo. Por eso yo le estoy diciendo, todo esto desde ya se vive. Desde ya el cristiano lo tiene que empezar a vivenciar en su propia vida diaria y continua con el Señor. Amén. Porque el día que lleguemos allá, hermano, ya eso va a ser extraordinario. Ya no lo vas a tener que simplemente ver allí por la fe, va a ser una realidad. Porque ya no vas a estar en este cuerpo humano, vas a estar en ese cuerpo celestial. Y mire lo que dice Primera carta de Juan 5, devuélvase allí un poquito. Y en primera carta de Juan dice la palabra 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios
¿Vence a quién? ¿Qué tenemos que vencer aparte de nuestras pasiones, nuestra carne, nuestros deseos, el pecado? Al mundo. Mire lo que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Por eso esa fe se debe alimentar a través de la palabra. Y es triste cuando uno ve que la iglesia no busca recibir esa palabra todos los días. Cuando nos convertimos en cristianos domingueros. Cuando esa fe se fortalece, ¿por qué? Por el oír. Por leerla, pues yo la leo en la casa, pero es que él no dice por él no dice por leerla, por el oír la palabra de fe, el escucharla atentamente. Y por eso estamos aquí, amén. Y esa fe, dice la palabra de Dios, es la que nos lleva a vencer. Si un cristiano dice yo perdí la fe, ya no es cristiano. Porque precisamente lo que me hace ser más que vencedor, lo que me distingue diferente al mundo, es mi fe en Él. Y dice la palabra que la única manera de ser más que vencedores es a través de la fe. Dice el 5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire, mi hermano, qué cosa tan preciosa, entender cada día la victoria que Él nos ha dado sobre todas las cosas. Amén. Y dice allí en la palabra del Señor, vamos a mirar por un momento en Apocalipsis 26, volvamos allí un momento a Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Mire, somos vencedores sobre la muerte, más que victoriosos sobre ¿qué? Sobre la muerte. No, mi hermano, usted dirá, no, pues, y si yo me muero aquí en esta tierra, si de pronto no alcanza a suceder el arrebatamiento, mi hermano, usted dormirá de sus obras de esta tierra, pero pasará a vida juntamente ¿con quién? Con Jesucristo. Y resucitarás con Él. Dice la palabra que el que ha creído en Jesús no muere, tiene vida eterna, pasa de esta vida a una vida eterna ¿con quién? Con Jesús. Y dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, es decir, no los vence, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él, ¿cuánto? 1000 años. Mire, mi hermano, y todo lo que viene después de esos 1000 años, vendrán muchas más cosas maravillosas, que nos podríamos quedar estudiando todo eso aquí, hermano, toda la noche, y cada vez sentir que estamos de verdad más enamorados de nuestro amado Jesús, que ha sido tan bueno, hermano, y que nos ha dado tanta bendición, tantas cosas maravillosas que debemos aprender a disfrutar y a vivir desde ya. ¿Desde cuándo? Desde ya tenemos que aprender a vivir todas estas maravillas, amén. Porque eso es lo que el Señor quiere, precisamente en primera carta a los Corintios. Lea por favor. Esta es la última cita bíblica que vamos a ver, primera carta a los Corintios 15:45, dice la palabra: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y juntamente con Cristo, nosotros hemos sido hechos espíritu vivificante en Dios, amén. Y dice el versículo 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar ¿qué? El reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice el 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué seremos, iglesia? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, diga yo, seré transformado.
porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Usted y yo también somos vencedores. ¿Sobre qué? Sobre la muerte, dice la palabra. Siga leyendo el 55 y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado victoria sobre el pecado y sobre el poder que ejercía el pecado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Así que, hermanos míos amados, si yo les dejo este versículo, llévelo, grábelo en su corazón. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Usted se convenció que no es en vano, ¿verdad? Viendo todos estos versículos de Apocalipsis que nos dicen: al que venciere le daré toda esta cantidad de privilegios. Esa es nuestra recompensa. Y eso que no hablamos de los galardones, de las coronas. Mi hermano, hay tantas cosas. Por eso yo le animo, así como decía Pablo aquí, le animo a seguir firme y constante. Constante es todos los días, mi hermano. La conversión es un proceso diario, no para, no se relaje, mi hermano. No diga: yo hasta aquí llegué, yo me las sé todas, ya me leí la Biblia de pasta a pasta, no necesito aprender nada más, yo ¿para qué más? No, mi hermano. Firmes y constantes, creciendo hasta que Cristo venga. Amén.